Listo, contarles que la lista de personas que se inscriben a este curso tiene más o menos unas 200 y punto de números y de correos y eventualmente llegarán los que tengan que llegar. A mí esto me parece interesante y si eventualmente en algún momento, porque puede pasar, llega una sola persona, con una sola persona hay que hacer el compromiso, hay que hacer la energía, hay que poner la intención, hay que hacer el movimiento que se tenga que hacer. Y voy entonces a comenzar a hacer todo este movimiento, todo este proceso y a decirles que eventualmente esto es un grupo de estudio con la intención o la idea de que eventualmente todos podamos conversar. Porque si bien hay una parte de mí que pone el liderazgo en este proceso, realmente el grupo de estudio es de todos. Incluso me parece 1000 veces más interesante. ¿Qué ven ustedes si nunca lo han tocado? ¿Qué ven ustedes si nunca han visto de qué se trata el libro? ¿Qué pasa con realmente con ese proceso ahí en ese movimiento? Porque a mí me nutre un montón sentirme como una estudiante más en este proceso que también es muy demandante para mí, que también es muy fuerte para mí y que eventualmente termina siendo también muy diciente. Vamos a empezar un poquito con la historia, yo les voy a mostrar más o menos cuál es la metodología. Este video, la idea es que las personas que se sigan sumando, así lleguen a la clase 20 o a la clase 30, puedan igual conectar con este video, porque este es como un video introductorio, y que las clases también queden como en una especie de estructura para que uno pueda mirar qué es lo que puede determinar, qué es lo que puede hacer en el proceso y qué puede, por qué no proponerse uno a uno mismo en esta búsqueda que eventualmente puede ser rara, que en esta búsqueda que eventualmente genera muchas resistencias, y decirles que un curso de milagros es un libro muy poderoso, que sí tiene una corriente espiritual, pero que no es ninguna religión, no es, digamos, un dogma específico que se tenga que llevar. Inclusive lo especifican demasiado porque la gente le tiene mucha resistencia, porque a veces tiene, digamos, palabras que vienen del cristianismo, pero es un cristianismo repensado, resignificado, pero sí utilizan a veces palabras que pueden confundirse con eso, pues porque de esa manera fue dictado. Este curso de milagros nace de un proceso de canalización de una psicóloga atea. Era una psicóloga clínica y es atea, completamente atea, y eventualmente le empiezan a dictar un montón de cosas. Obviamente ustedes imaginarán que uno le empieza una voz interna a decirle un montón de cosas que vienen como muy coherentes y ella empieza a escribirlas. Y en ese proceso de escritura se junta con otra persona que sería este chico William, ella es Helen, él es William, y empiezan a formar lo que es un curso de milagros, pero se demoran como 7 años terminando de bajar la información, terminando de estructurar que es un curso de milagros, y también yo siento que hasta cierta parte como creyéndose en el proceso de pucha, sí, esto es un curso de milagros, vamos a hacer una estructura, vamos a sacar esto, vamos eventualmente inclusive a quedar como en un proceso de quedar al descubierto, pero creemos tanto en esto y la voz interna cada vez es más clara, entonces nos dice qué hacer. Esa voz interna se parece mucho a lo que cada uno de nosotros en nuestro proceso ha tenido, que tengo una muy buena idea, tengo un muy buen momento y digo, voy a seguir esa idea, pero a veces los miedos llegan y dicen, no, ¿cómo te vas a meter en esto? ¿Cómo te vas a meter en esto? Si uno no ejecuta la idea antes de que llegue todo ese proceso de ego y todo ese proceso de miedos, es muy probable que uno se pierda de ese momento de claridad que en el que le estuvo el alma de uno hablándole, por ahí no es, o por ahí sí es, o muévete hacia acá, o muévete hacia allá, que es una cosa que uno siente muy clara y que uno siente inclusive emoción cuando se le ocurren esas ideas o cuando se le ocurren esas cosas o cuando escuchas con tanta, pues como con tanta claridad. Entonces, empezando todo este proceso y dándonos a la tarea, esto es un grupo de estudio es participativo, en un grupo de estudio pasan cosas, en un grupo de estudio uno puede hacer cualquier tipo de pregunta. Los grupos de estudio son precisamente para que nos preguntemos desde la cosa más aparentemente boba, porque no hay ninguna pregunta boba, hasta la cosa supuestamente más intelectualizada. En grupo de estudios para que lo llevemos a práctica y tengamos procesos reflexivos. Yo mañana les voy a mandar un correo con un grupo de WhatsApp por si quieren meter y para que sigamos peleando o alegando o debatiendo o mirando todas las miradas, incluso una persona que esté acá y sea totalmente atea o escéptica del curso de milagros, vale la pena igual que esté en un grupo porque eso nos va a nutrir muchísimo precisamente desde esa
divergencia o en ese proceso de diversidad de no creo en esto, quiero refutar esto, quiero mirar esto, tengo resistencia con tal concepto. Normalmente las personas sueltan un curso de milagros porque generan mucha resistencia con el contenido, generan resistencia con la propuesta que hace el curso de milagros. El curso de milagros realmente lo que va a decir es, entréguese en el amor. Y uno pensaría, ¿por qué el amor genera tanta resistencia? No resistencia, no tiene más resistencia a la rabia, a los resentimientos, las culpas que uno guarde o todo el movimiento, no. Gracias, Cindy. Pero no, o sea, realmente le genera a uno más dolor reconocer a veces que puedo ser más tierna, que me puedo derretir más de amor, que puedo vivir muchísimas más experiencias si quisiera, que me puedo fundir en un proceso con la vida e inclusive que puedo desarrollar a través de las enseñanzas de un curso de milagro la religión que cualquiera de ustedes tenga. Porque esto no pelea con absolutamente nada. Esto sí va a hablar unas cosas muy raras, de pronto al principio como, bueno, ¿por qué está hablando de estas cosas tan raras? ¿Por qué me está hablando de la realidad? El curso de milagros busca que ustedes vuelvan, literal, volver al amor, volver a conectar con el amor y que cambien la perspectiva o la percepción que tienen de la realidad. O sea, que en verdad nos demos cuenta de qué es lo que es realmente real y qué son las ilusiones y cómo esas ilusiones nos terminan metiendo en un montón de procesos angustiosos. Lo que busca es generar otra percepción de la realidad y a través de ciertas enseñanzas. Lo primero que vamos a hacer es que les voy a dar un proceso introductorio, voy a mostrarles 2 diapositivas, esto va a ser muy sucinto el día de hoy, quiero que conversemos mucho, si tienen preguntas, por favor me las hacen. Esto tiene un enfoque de perdón, esto tiene un enfoque de amor, esto tiene un enfoque de desconectar lo que yo pienso que es la espiritualidad y empezar a vivir una espiritualidad desde la corriente que sea, pero una espiritualidad que me lleve a un proceso de unión, no a un proceso de separación. ¿Listo? Entonces voy a comenzar por acá mostrándoles, espérenme, por acá, es así, listo, así, y después hago esto acá. Voy a empezarles a compartir. Voy a empezarles a compartir y empezamos a tener todo el movimiento y me cuentan cómo vamos con todo este proceso. ¿Listo? Cuéntenme cuando, por favor, se vea. ¿Ya se ve? Listo. Entonces empezamos un curso de milagros, clase número 1 o la introducción de la introducción. ¿Listo? Vamos a empezar con un concepto muy bacano, muy bonito, que son estos 3 conceptos, 3, 4 conceptos. Es el comienzo, no el final. Lo primero que va a buscar un curso de milagros es hablar sobre el tiempo o la temporalidad y hacer entender que no necesariamente el tiempo es lineal como nosotros lo percibimos, sino que el tiempo tiene unos procesos circulares o a veces algunas corrientes, unas corrientes filosóficas lo miran como un proceso de espiral. Entonces, aunque yo sienta que esto que estoy viviendo en este momento en mi vida me está pasando hoy 5 de febrero, realmente esto viene seguidito de un montón de sucesos que eventualmente yo puedo rastrear y que me trajeron hasta acá para poder vivir lo que estoy viviendo hoy acá con ustedes. Entonces, primero, no es el comienzo, no es el final, porque todo lo que a mí me está pasando de una forma u otra, 5 segundos antes, 5 segundos después, el curso de milagros lo va a ver como un proceso de correspondencia tan matemáticamente perfecto que a usted no le pasa absolutamente nada que no le tenga que pasar, no se encuentra usted con nadie que no se tenga que encontrar, no conecta usted en el momento en el que conecta con las ideas, que conecta cuando ve lo que ve. Uno a veces va por la calle, una persona va viendo una cosa, otra persona va viendo otra cosa. Tenemos la misma aparente experiencia porque estamos caminando juntos, inclusive puede que seamos amigos y vamos conversando, pero eventualmente lo que pasa cuando esta persona está enfocada en una cosa y yo estoy enfocada en otra, es como si tuviéramos 2 realidades sucediendo al mismo tiempo y estas 2 realidades no pelean, están juntas, no debaten, no se conflictúan, sino que son tan honestas que yo puedo estar en este camino y tú puedes estar en este otro camino y en este momento podemos coincidir dentro de nuestro proceso
porque la vida nos da la posibilidad de coincidir en estas dos realidades, pero yo pensar una cosa y tú pensar otra y estar igual acompañándonos porque nos podemos entrelazar o nos podemos acompañar. No es el final, es un comienzo. Siempre estamos de una forma u otra comenzando un montón de cosas y con los nacimientos o el amanecer o todas estas cosas que uno siente que pasan cuando se despiertan es exactamente lo mismo. Todo el tiempo estamos comenzando. Todo el tiempo estamos o aprendiendo otras cosas o volviendo a repasar ciertas cosas y entendiendo cosas más profundas. Inclusive el curso de milagros dice, no se apuren, no se apuren, que no necesitan entenderlo todo ya. Si usted vuelve y se lee esto dentro de un año, entiende otra cosa muy distinta. Si usted vuelve y se lee esto dentro de 7 meses, encuentra otra cosa muy distinta. ¿Por qué? Porque mis niveles de conciencia me van permitiendo ver cosas distintas. Entonces, vamos en el mismo camino. Nosotros, por ejemplo, hoy nos estamos encontrando en este camino y cada uno de nosotros tiene una percepción distinta de la realidad y va a entender esto desde su grado de conciencia, no porque un grado de conciencia sea más importante que el otro, sino porque cada uno tiene un estado de vida que necesita aprender o que necesita vivir. Yo voy a empezar a pelear un poquito con unos conceptos que a veces les veo a otros colegas. Hay un concepto que se llama los NPCs o las personas que andan dormidas, aparentemente, ¿cierto? Entonces, a veces dentro de nuestros procesos espirituales vamos juzgando que hay personas que andan dormidas porque, no sé, tienen un trabajo de 9 a 5 o porque simplemente hacen todo lo mismo todos los días o porque simplemente, digamos, no conocen el sushi o no conocen un montón de cosas, o no tienen aparentes aspiraciones materiales, o un montón de cosas que a veces juzgamos como interesantes. Miren, cada uno de nosotros viene acá con un proceso, una misión, algo muy claro que tiene que vivir y experimentar, y para eso le sirve el contexto, para eso le sirve la familia en la que nace, para eso le sirve cada una de las cosas que se han ido moldeando como si fueran bloquecitos dentro de un Lego muy grande que termina siendo la vida de esa persona. Yo desde mi supuesto despertar espiritual no puedo empezar a juzgar la vida de una persona que de pronto nunca se ha preguntado ni siquiera qué es la espiritualidad o que nunca ni siquiera ha entrado a una iglesia, por ejemplo. Yo no puedo ponerme a juzgar el nivel o el grado de despertar de una persona porque aparentemente lo veo repitiendo las mismas cosas o haciendo cosas que a mí no me parecen interesantes. Eso es entrar en un ego muy espiritualizado que no está entendiendo qué es lo que está haciendo ese personaje en esa repetición, en esa aparente rutina, en ese entendimiento. Digamos, una señora en un pueblo que nunca ha llegado a la ciudad, pero que de pronto en algún momento de su vida tuvo procesos profundos de conocer lo que es una familia, de criar no sé cuántos niños, de criar no sé cuántos nietos, a lo mejor sabe muchísimo más del amor de lo que uno puede entender en una ciudad, de pronto jugando un montón de movimientos que a veces jugamos nosotros los humanos para aparentemente saber más sobre relaciones. De pronto sabe muchísimo más del amor que yo, y yo no estoy entendiendo porque para mí de pronto lo que es deslumbrante en una vida es un montón de cosas que Instagram me dice que son chéveres. Pero entonces, ¿qué es una vida valiosa realmente? Yo pensaría que todas las vidas son iguales de valiosas y la experiencia a través del proceso y el trabajo con la cárcel me ha enseñado muchísimo alrededor de lo que consideramos victimario y lo que consideramos víctima. ¿Vamos bien? Cuéntenme, me ponen ahí como eso, las manitos y yo ya voy entendiendo cosas. Entonces, gracias. Puedo ver el llamado de amor. Curso de Milagros, dentro de sus procesos más básicos, va a hablar de que cada uno de los conflictos, cada uno de los problemas, de los procesos de violencia, de los procesos que a veces vivimos, casi siempre tiene dentro de sí, o ellos dicen que siempre, yo quiero decir casi siempre porque yo no me gusta mucho generalizar, pero en el libro específicamente hablan de que siempre es un llamado del amor. Es que yo tengo muchísimos conflictos con mi hija. Venga, espere, ¿dónde está el llamado del amor? No, es que yo peleo mucho con mi pareja o esta pareja no es la pareja que yo debería tener en mi vida.
Listo, ¿dónde está el llamado del amor? Ah, está en mi amor propio, está en mejorar mi relación con mi hija y mirar por qué carajos está peleando tanto conmigo, qué será lo que está buscando ella en mi proceso o qué será el llamado de amor que está haciendo. Cuando las personas dicen es que tenemos un familiar muy conflictivo, casi siempre va uno y mira qué pasa en un proceso de terapia familiar con esa persona y esa persona está haciendo unos llamados desesperados al amor. ¿Qué pasa también con estos procesos donde de pronto yo me hago daño sin quererme hacer daño, o entro en procesos de promiscuidad sexual, o entro en un montón de procesos donde peleo con muchos procesos? También llamados al amor. Entonces miren que si bien el llamado al amor es muy latente dentro del proceso, aquí lo único importante es, me quedo en el problema peleando porque el problema está sucediendo o amo el problema y después el problema solito con el amor se va a ir desintegrando y me va a mostrar las formas o las razones del por qué aparece de esa manera y por qué se tiene que conflictuar. Casi siempre cuando algo llega al nivel de conflicto es porque hay un proceso de autoengaño fuerte dentro de mí o dentro de lo que no estoy queriendo ver, o tiene que llegar al conflicto o al grito porque no fui capaz de escuchar el susurro o porque no fui capaz de escuchar cuando las señales eran un poquito más sutiles. Me van escribiendo, me van preguntando, paramos las veces que sea. Lo bueno de esto, que esto sea sincrónico, es precisamente esto, y lo que me encanta de esto es que es sincrónico también. La corrección del pecado. ¿Qué es un pecado? Bueno, un pecado puede ser muchas cosas desde el estado de conciencia que cada uno de nosotros tenga y las maneras que tenga de vivir la vida que quiera. Aquí no vamos a entrar, digamos, a esto es un pecado como en una especie de señalamiento, no. Para eso también están muchas de las religiones, digamos que de una forma u otra están siendo muy manipuladas por ciertos humanos y que eventualmente lo que buscan es un control de la libertad del individuo de mostrar o vivir lo que necesita vivir a través de su experiencia humana también. Entonces, no busca el pecado como castigo, que eso ya es muy importante, no es por mi culpa como castigo, sino que busca un proceso de corrección. Un proceso de corrección es muchísimo más importante. En la psicología llamamos los procesos de compensación o qué puedo hacer yo con este proceso de perdón, cómo puedo arreglar esto que es mi responsabilidad, no mi culpa, sino un proceso de responsabilidad y qué puedo hacer para corregir lo que necesito corregir. Aquí el curso de milagros te va a decir, solamente haga corrección, pero no haga corrección desde el juicio, que ya eso es muy distinto a la psicología y a todas estas miradas filosóficas. No haga un proceso de corrección desde el juicio, no juzgue nada, porque usted realmente desde su estado de conciencia alcanza a entender una parte del contexto, no alcanza a ver todo el movimiento. Aquí no hay absolutamente nada más que hacer sino entrar en amor incondicional. Ame el proceso, ame la persona, ame lo que está pasando, no pida explicaciones. Las explicaciones no van a llegar. Esto no es un proceso de entendimiento, esto no es un proceso de racionalidad. Esto es un proceso muchísimo más profundo donde simplemente amo lo que está pasando y no quiere decir que yo no me tenga que alejar de ciertas personas. Sí, hay ciertas personas que están por la vida estropeando, dañando, tirando, porque de una forma u otra están aprendiendo a través de ese lenguaje. Yo me puedo alejar y vivir otras cosas, sí, y hay veces que personas no se alejan de ciertos procesos porque necesitan entender, y a veces no hay nada que entender, o de pronto lo entenderás más adelante, o nunca lo vas a entender, o me quedo esperando yo que mi mamá me pida disculpas por algo con lo que ella ni siquiera se siente mal o ni siquiera siente que la cagó, pero yo quiero que me pida disculpas y hasta que ella no me pida disculpas yo no paso la página. Pero si yo amara incondicionalmente lo que pasó ahí, sea lo que sea, agarrar a lo que me sirve para mí, para herramientas para mi vida, paso la página, dejo a la pobre señora tranquila y hago otro movimiento distinto y me muevo hacia nuevos lugares, ahí pasan otras cosas y puedo tener energía más disponible para lo que la vida sí me está mostrando acá, que era, necesitabas esa vivencia acá y necesitabas esa escalerita acá y ese ladrillito acá para poder crear esto que estás viviendo acá, y si quieres te vas a mirar atrás o si quieres vive desde acá. La energía está disponible para lo que estás viviendo acá, pero si quieres te vas para atrás.
Igual dice, digamos, le disociamos todo lo que necesitemos. Usted puede hacer esto al ritmo que usted quiera. Eventualmente se le va a acabar, pues que hay una finitud, ¿cierto? En lo que es la vida. Pero usted puede disociar todo lo que quiera. Cindy, adelante, te escucho. Que ahí como con lo que decías, yo pienso mucho y también por experiencia, eh, además porque dos cosas que yo veo muy valiosas ahí. Una es que a la final es que uno no es que cometa pecados o se equivoque, sino que uno simplemente hace lo que puede hacer con las herramientas que tiene en el momento. Pues al otro día de pronto uno ve las cosas diferentes y uno dice, no, me equivoqué, bueno, cierto, pero en ese momento eran las herramientas que tenía. Y también lo otro que yo siempre he visto y es que cuando uno actúa desde el amor, aunque uno se equivoque, no hiere a nadie. O sea, es muy diferente cuando uno de pronto actúa desde la ira o desde emociones negativas. Siempre es como hiriendo. En cambio, desde que uno actúa desde el amor, así se equivoque, así no tenga las herramientas, así uno haga las cosas sin darse cuenta, no hiere a las personas. Ahí hay varias cosas que me parecen súper interesantes en lo que dices. Primero, el budismo habla de un proceso de intención. ¿Cuál es la intención que yo tengo con determinada acción o determinado suceso o determinadas personas? Ojo, uno a veces tiene intenciones ocultas que también vienen de la sombra y la sombra hace parte de lo que nosotros somos. Pues no vamos a empezar a jugar a que no tenemos ego, sí lo tenemos, y a veces tenemos objetivos ocultos que no nos damos cuenta que están ocultos y que eventualmente lo que están buscando es de cierta manera sabotear este proceso o de pronto inclusive, ¿por qué no?, tratar de herir o dañar al otro sin darnos cuenta que en ese proceso que hacemos de dañar al otro, lo que hacemos es dañarnos más a nosotros. Pero bueno, eso es otro proceso de entendimiento posterior. ¿Qué sí pasa? Que aunque uno intente hacer este proceso desde el amor, las energías, las emociones, perdón, tienen unas vibraciones o unas calibraciones. Entonces, aunque yo esté intentando hacer esto desde un aparente proceso inconsciente y esté haciendo esto desde el amor, si eventualmente caigo en ciertos procesos y sigo cayendo en rabias o en engaños o en necesidad de mentir con ciertas cosas para no aparentemente dañar al otro, lo que hago es, aunque mi intención sea amorosa en un principio, es seguir cayendo otra vez a las frecuencias más bajitas, que serían la vergüenza, el odio, no sé, la ira, los resentimientos, todas estas emociones que si bien son necesarias y se necesitan dentro de este contraste, tienen unas calibraciones más bajitas y conectan con otras situaciones más bajitas. Entonces, yo puedo hacer muchísimas cosas desde el amor y también pueden estar gobernadas por el miedo. Tengo miedo a que pase ciertas cosas, lo estoy tratando de hacer desde el amor, pero hay una parte de mí que las hace desde el miedo y desde el miedo pasan otras cosas después. Todo esto es un proceso de tiempo que no es el tiempo lineal que nosotros pensamos, sino que es un tiempo en espiral y eventualmente encontramos la manera de jugar a todos los papeles de este juego completo. ¿Cómo así que Luke jugara todos los papeles? Mire, alguien aquí tiene más de 30 años. Va a preguntar, para hacer un ejemplito ahí chiquitico con esto. Sí. Sí, bueno, Cindy. Bueno, si uno ha tenido más de 4 o 5 parejas, digamos, en algunas partes has engañado. En algunas partes te han engañado con algo muy parecido. En otras partes has sido la otra persona. En otras partes has sido la persona que juega a la otra persona. En otras partes has sido tal persona. En otras partes he sido. Es como si te prestaran todos los puestos del proceso de relacionamiento para que entiendas empáticamente qué se siente acá, qué se siente acá, qué se siente acá, qué se siente acá, y para que puedas verlo con tus propios ojos o con tu propio sentir, así sea por una amiga cercana o algo, entiendas toda la magnitud del acto completo. Entonces, sí o sí, uno juega todos los papeles en determinado momento de su vida, uno alcanza a jugar a cada uno de los papeles y alcanza a entender qué es ser un hijo,
qué es ser un padre, qué es tener sentimientos, porque la maternidad no es solamente tener hijos, sino que también hay muchos procesos en los cuales uno entra en procesos de maternidad, qué es preocuparse por alguien que nos llama, qué es ser la persona que nos llama, qué es, o sea, como que juegas a cada uno de los puntos, porque si bien yo no tengo la intención de preocuparte, esto se necesita para que tú lo vivas y lo chulees en tu experiencia de vida. Entonces, a veces tienes dinero, a veces no tienes ni un peso, a veces botas una moneda de 500 pesos y te olvidó recogerla, ahora la quisiste recoger y al otro año te faltaron 500 pesos para terminar de pagar algo y te acordaste de la moneda de 500. ¿Sí? O sea, cosas como muy aleatorias que uno dice, ahora entiendo. En algún momento se me perdieron 20,000 pesos, otro día me encontré 20,000 pesos. Entonces, como que parecen cosas muy desconectadas, pero no lo son, porque yo sí tengo el proceso de poder vivir cada una de estas cosas. Puede que yo no tenga una mala intención, sin embargo, yo tengo que revisar cuáles son mis intenciones finales. Porque a veces yo siento que voy con muy buenas intenciones por el mundo y por ir con muy buenas intenciones por el mundo, a veces me convierto en una muy buena persona que no se ama lo suficiente y que es muy mala con ella misma, pero soy muy buena persona afuera. Y si tengo que prestarte la plata de mi arriendo, te la presto y después yo invento cómo me soluciono la plata del arriendo, porque soy muy buena persona, tengo una muy buena intención. Pero entonces, ¿qué es una buena intención puesta a la luz de poder también mirar mi sombra y que mi sombra también me ayude a decirle a la persona, no te puedo prestar la plata, esa es la plata de mi arriendo? O te la presto porque de todas maneras estoy jugando a que tengo muchísima plata, entonces ¿cómo te voy a decir que no tengo plata y que solamente es la plata de mi arriendo? Yo tengo que mostrarte que sí tengo. Y empezar a jugar un montón de juegos que de una forma u otra jugamos para podernos poner en ciertas situaciones que nos lleven a entender de no vuelvo a prestar la plata del arriendo, ya no me vuelve a pasar. Ay, pero es que a usted vuelve y le pasa, y vuelve y le pasa, y vuelve y le pasa, y vuelve y le pasa. No importa. Hay personas que de pronto llegan a consulta y me dicen, ay, pero es que yo siempre hablando de lo mismo, ya me da pena con vos. Yo no es lo mismo, es distinto. Cada vez estás entrando en un nivel de conciencia cada vez más profundo y puede que esa reiteración y ese hastío en algún momento de verdad te hastíe y te lleve a decir, no quiero más esto. Pero hay que primero pasar por un proceso de hastío para poder decir, nunca más. Y hay personas que se demoran un poquito más, se demoran menos, pero ¿quién es uno para juzgar los tiempos de la vida del otro? A veces uno sí se cansa con las amigas, como, ay, no, otra vez del mismo tema, no, olvídate, no, ya soluciona alguna cosa. Sí, también hace parte del proceso de esa persona irse quedando solo con su tema, que ya no puede compartir con nadie porque ya todo el mundo está muy cansado y eventualmente en alguno de esos movimientos de cansancio se da cuenta, pues si tengo tan cansado a todo el mundo, ¿por qué no me canso yo? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que me falta a mí para terminar de cansarme en este proceso? ¿Listo? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Listo, me alegra un montón. Vamos a ir con el último. El perdón como llave. Mis defensas distorsionan el mundo. ¿Cómo así que el perdón como llave? No hay nada que se necesite. No, se necesitar de una cosa ya muy fuerte. Voy a no simplemente hablar del necesitar, porque el necesitar termina siendo muy fuerte. Es una palabra que yo utilicé, pero prefiero utilizar otras. El perdón como llave es, si eventualmente perdono, no, voy a explicarlo de otra manera. Digamos que uno tiene muchas imágenes de la niñez y hay imágenes bonitas y hay imágenes no tan bonitas. Cuando uno todavía tiene unas imágenes que saltan mucho en el inconsciente o que uno ve todavía y recuerda muchas cosas que no son tan positivas, pero que siguen siendo muy reiterativas, es porque a esa imagen todavía le falta algo para poder entrar en el proceso de olvido. Así como hay cosas que uno vivió y que de pronto no fueron tan chéveres, pero ya uno las perdonó, las transitó y se fueron al olvido y uno ya no las recuerda. Y al no recordarlas quiere decir que ya no saltan con emoción o que ya no saltan con cosas inconclusas o movimientos inconclusos.
Cuando uno se da cuenta de que cuando perdona puede simplemente borrar, no borrar porque uno quiera borrarla, sino porque uno de verdad transita y limpia la imagen desaparece y empiezan a quedar recuerdos bonitos, e inclusive llega un momento en el que ni los recuerdos bonitos, no necesitamos energía o espacio para eso, simplemente uno dice, yo soy una niñez muy bacana, viví esto y esto y esto, y de pronto tengo 2 o 3 anécdotas bonitas y ya. No porque uno esté tratando de diseccionar lo malo, no. Puede uno inclusive también contar lo malo, pero ya no lo cuenta con la emoción. Yo viví tal cosa y viví tal otra y de pronto cuento lo que aprendí, de pronto no cuento nada y la gente te mira como, ¡oh! ¡Wow! ¿Te pasó eso? Súper fuerte. ¿Y qué sientes? Y uno dice, no, de verdad, honestamente, genuinamente, en este momento, nada. ¿Por qué? Porque el perdón como llave te da una llave para abrir otras cosas. Si yo tengo mucha energía localizada todavía en mis procesos del pasado, en cosas que todavía no he terminado de procesar o de recapitular, como decía este tipo, el chamán, que en este momento no, don Juan no, el otro, el que le escribe, bueno, enseguida me ayudan por ahí. Él decía, recapitulen la emoción, recapitulen la energía que tienen puesta en el pasado, traigan toda esa energía de vuelta. Ustedes tienen algo más interesante que hacer con esa energía en el día de hoy que ponerse a pensar de por qué no pasó lo que ya no pasó. Aprender a aceptar lo que no pasó, súper liberador. Perdonar eso, Castañeda, gracias. Aprender a perdonar lo que no pasó y a encontrar el perdón como llave de otras puertas, de otras habitaciones, de otras experiencias, inclusive de otras vidas. Entonces ahí cuando dicen mis defensas distorsionan el mundo, está hablando precisamente de todo mi proceso traumático puesto acá como defensas del mundo, y si yo tengo muchas cosas acá, realmente yo no alcanzo a ver lo que hay ahí. No tengo la posibilidad. Por eso de una forma u otra aprender a liberarse de todo lo que yo he vivido y hacer lo que propone este tipo del poder de la hora es como una manera de autoiluminarse dentro del proceso. Me ilumino dentro del proceso viviendo lo que vine a vivir, teniendo la energía disponible para vivir lo que quiero vivir ahora y trayendo toda la energía del proceso traumático, trayéndolo aquí y dándome la oportunidad de poder disponer de todo mi proceso atencional y todo mi proceso de disfrute también para estar en esta realidad y poderme tomar mi cafecito, poder comer la arepita, poder disfrutar los sabores, sentir el agüita, bañarme tranquilo, disfrutar lo que estoy disfrutando, entender que donde de pronto me estoy exigiendo, donde no me está gustando mucho, puedo estar presente para darme cuenta que esto no funciona, pero tengo que tener todo mi proceso atencional aquí. Si yo estoy todo el tiempo con mi proceso traumático tratando de que no me toquen los botones, porque si me tocan los botones a mí se me estalla o se me detona el trauma, yo estoy más pendiente de no tocar los botones en muchas cosas y entonces eventualmente entro en procesos de disociación, como voy a dormir más porque no, entre menos tiempo despiertan, menos botones me tocan. Y un montón de cosas que empezamos a hacer para evadir. Otras personas se drogan, otras personas consumen azúcar, consumen comida en exceso, y todo lo que sea en exceso trae un proceso ahí bien interesante que después si quieren los miramos. Pero entonces en ese proceso de yo esperar que no me toquen los botones, pierdo mucha energía tratando de que no los toquen, y esa energía la necesito para estar aquí probablemente en calma, observando qué me genera ansiedad y qué debería sacar de mi vida y cómo podría estar más simple, e inclusive dándome cuenta que no necesito tantas cosas que me intentan vender. Como que, ay, yo estoy en paz, no necesito comprar eso, yo necesito comprar eso, o quiero comprar eso, lo quiero comprar porque me parece chévere, no porque lo necesito, sino porque me parece chévere, lo voy a comprar, pero desde una manera más distinta de hacer todo ese proceso de consumo, no que eso te consuma a ti porque te falta no sé qué, que no es que te falte no sé qué, es que no has traído de no sé dónde, es otro cuento. Vamos bien, me van contando. Si tienen alguna pregunta, levantan la manito y conversamos, que las preguntas nos ayudan un montón y nutren un montón este proceso. Cualquier proceso de especialidad conlleva la separación. No somos especiales. Bueno, todos somos especiales.
Y si todos somos especiales, no hay nadie especial. Pero uno de los, digamos, si no sé si han leído un libro que se llama Las 48 leyes de poder, de Robert Greene. A mí el tipo me parece un genio, tiene unas cosas muy turbias que he leído, pues obviamente también en esas 48 leyes de poder y todo esto, porque son cosas, digamos que son unas traducciones muy exactas de lo que nosotros vivimos como sociedad a veces y de las maneras en las que necesitamos a veces ese contraste desde la rabia, desde la ira, desde el poder y desde el sexo y el dinero para poder enredarnos y aprender obviamente muchísimas cosas más. No porque eso esté mal, el contraste se necesita precisamente para eso y para poder entrar en estas búsquedas y para que tengamos una necesidad de vivir otras cosas distintas. Pero el tipo, en esta, digamos, esta recopilación de todas estas leyes sociales y de todo este proceso, habla profundamente de cuáles son las necesidades y de cómo, por ejemplo, desde el marketing venderle a las personas y hacer que las personas sientan que están tan mal consigo mismas que ese producto, ese servicio les va a solucionar ese problema. Y también busca ensalzar los procesos de ego para que usted se sienta cada vez más especial si tiene no sé qué carro, no sé qué ropa, no sé qué vida, no sé qué, no sé qué. Estos procesos de especialidad lo que van haciendo es desarmar el proceso colectivo. Entonces te van aislando en un proceso egótico y vas obviamente por resonancia y coherencia conectando con procesos o con personas que van en el mismo camino egótico tuyo. Entonces yo ya empiezo a pelear y a competir con este y entonces me meto en una bola de nieve cada vez más grande porque necesito sostener esto que yo creo que en mi cabeza es real y que me va a hacer sentir más especial. Entre más especial necesite sentirse una persona, más enganchada está en un proceso de apego o de dependencia emocional. Entre más especial quieras yo ser para alguien, más procesos de autoestima con huecos, vacíos y más de reparación tiene una persona. Por eso a veces cuando entramos en esos procesos de consumo, digamos, en estos procesos, la posición ideal, ¿cierto? De una persona dependiente emocional, decirle a la otra, yo soy tuyo, y que la otra persona le responda, yo soy tuya. Es una fantasía realizada, o sea, dos dependientes emocionales enganchándose desde la posesión y sintiéndose en especiales por poseer algo que eventualmente no se puede poseer, pero que en ese momento solamente por el proceso de ilusión me sirve. Con tener un carro, no sé cuál modelo, sentarte 4 o 5 veces en él y de pronto ya no sentirte tan especial. O comprarte la camisa de moda y ver que se viralizó y ya mucha gente la tiene y ya no te sientes tan especial. Entras en un proceso de comparación y en el proceso de comparación y de especialidad, eventualmente hay una separación de lo que es una unidad o de lo que realmente es importante, porque mi ilusión me lleva a vivir otros mundos alternos en los que yo pienso que eso es importante, eso es significativo. Pero entre más separado me tengan a mí del proceso colectivo, entre más separado me tengan a mí del contacto, de los abrazos, del amor, de conectar, de tener redes, en más susceptible soy de tener procesos de enfermedades mentales, más susceptible soy de tener procesos de enfermedades físicas, más susceptible soy de irme desconectando de lo que considero real e irme enfermando más y necesitando más. Por eso esta contrapropuesta, la inteligencia artificial, a mí me tiene un poquito asustada, porque entonces ya tienes un chat GPT que habla contigo y te responde cada vez más amable y más amoroso. Nunca va a haber confrontación, porque hoy esa máquina está ahí para ti. Yo le digo tal cosa y él me dice, sí, claro que sí, Luisa. Yo le digo tal otra y él me dice, sí, claro que sí, Luisa. Me están llevando a un lugar donde mi tolerancia a la frustración es tan bajita que cuando yo me enfrente a cualquier parte del mundo real o con una persona real y esa persona me diga no, yo voy a entrar en un proceso de obsesión y de reto por conseguir ese sí. Y hay vendedores muy buenos que venden a través del no. Primero te sacan un no,
después te sacan un reto, luego te venden lo que quieran. ¿Por qué? Porque nos obsesionamos con los no. Yo quiero que ese no sea un sí. Y es precisamente porque vamos suavizando, suavizando el terreno, teniendo un montón de cosas que nos dicen sí, 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 y nos van mimando de una manera que cualquier tipo de confrontación real va a ser demasiado fuerte. Entonces prefiero no socializar y seguir hablando con la máquina. Y que gobiernen los que son capaces de pararse en el no, los que son capaces de elegir, los que son capaces de tomar decisiones, los que son capaces de comunicar mejor. Entonces hay una contrapropuesta en especial. Tratan en la medida de lo posible, yo sé que uno a veces tiene mucho proceso de desilusión con sus vínculos, pero eso es normal, eso hace parte del paseo. Y va encontrando uno con quién conecta más y cómo crea una red más real y cada vez más genuina y más auténtica, porque cada vez la puedo reconocer más, porque cada vez me reconozco a mí también más genuina y más auténtica. Pero traten de no desconectarse de lo que es, digamos, las cosas básicas y simples por todas estas cosas que van vendiendo de una forma u otra para que sigamos adormecidos y sigamos scrolleando y sintiendo un montón de emociones porque acabé de ver un gatito abandonado, luego vi un señor que se ganó la lotería, me sentí feliz, después vi a alguien en un accidente, uy no, qué horror, pero entonces voy pasando por un montón de estímulos que me dejan en una media hora, en una hora súper agotado a nivel emocional. Claro, pasaste por un montón de cosas que si tuvieras una vida aparentemente normal no hubieras pasado por tantos procesos emocionales en media hora. Y ya terminas tan agotado, tan cansado de este scrolleo que ya vamos a dormir. Vamos bien, no se dejen separar de la manada, hagan las cosas que les gusta y ojalá hagan cosas que tengan que ver con el proceso corporal, para que conecten, ¿cierto? Y que sientan los abrazos, porque sí necesitamos, todavía tenemos muchos procesos desde nuestros orígenes mamíferos que necesitan contacto, calorcito, ¿cierto? Otros movimientos más interesantes, pero más interesantes de mi juicio, ¿sí? Cuando me rindo, ahorro tiempo. Rendirse. Rendirse cuando uno entiende realmente que uno no está realmente cambiando nada ni haciendo nada, sino que simplemente está viviendo. Uno hace lo que humanamente posible es, llega hasta cierto punto y suelta. Yo no puedo hacer nada más. Yo eventualmente tengo que terminar de rendirme ante lo que está pasando ahí porque yo soy una humana más. Si quiero, peleo con el clima. Si quiero, peleo con el tráfico. Si quiero, peleo con todos los sistemas que yo quiera pelear. O utilizo esa energía en otra cosa. Es simplemente un proceso económico. Rendirse en las religiones ha sido súper bien visto y tiene digamos que tiene unos resultados súper bonitos y súper lindos, porque primero empieza uno a trabajar la honestidad, segundo empieza a trabajar uno la humildad con lo que es la vida, con lo que la vida le está enseñando, que uno todavía no alcanza a entender qué es lo que le está enseñando, pero con humildad aprende más rápido, ahorra más tiempo. Por eso, digamos que en muchas religiones se utiliza mucho el arrodillarse, porque es una posición corporal que eventualmente va haciendo unos efectos en el cuerpo, así como el yoga tiene unas poses que te enseñan unas cosas y te conectan con ciertos movimientos. Los rituales de las religiones, las ideologías y las filosofías también tienen ciertos rituales y ciertas posiciones corporales que hacen que uno eventualmente entre en cierto significado profundo. Entonces, arrodillarse tiene un significado súper profundo de hacer una oración arrodillado y entender que hay muchas situaciones con las que uno eventualmente no puede hacer absolutamente nada, solamente esperar a ver cómo se desarrollan, que ahorra tiempo, energía, espacio, tiempo, resistencia, peleas internas, movimientos afuera, y puede uno entender otras cosas y disfrutarse otras cosas y mirar profundamente en ese proceso de resistencia, que era realmente lo que no quería perder. Y si estamos hablando de rendición, estamos hablando también de que estás dispuesto, dispuesta a perder. ¿Perder qué? Todo, menos lo realmente importante o menos lo real, según el curso de milagros, que sería tú contigo, tú con la conexión que tienes con Dios, que no necesita intermediarios, pues a mi forma de ver, que puede ser simplemente una comunicación interna de amigo,
hasta aquí fue, yo no soy capaz más con esto, resuelve esto, yo realmente me voy a arrodillar aquí, me voy en humildad, de verdad te entrego este proceso a vos y que sea lo que tenga que pasar. Las abuelas lo sabían, ¿cierto? Lo veían desde una ideología que de pronto en este momento tenemos muy manipulada por otros humanos, pero las abuelas decían, entréguele eso a Dios, pero suéltelo de verdad y que pase lo que tenga que pasar. Miren, hagan o no hagan, lloren o no lloren, igual va a pasar lo que tiene que pasar. Si llorar solucionara los problemas, lloremos. Si pensar en los problemas los solucionara, pensemos. Pero nada de eso funciona. Entonces, si igual va a pasar lo que tiene que pasar, pues yo realmente lo que hago es relajarme más, porque igual va a pasar con o sin mí relajada, y entre mi yo no relajada y mi yo relajada, prefiero relajarme. Pues, pero ya eso es otro estado de conciencia en el que yo digo, no voy a pelear más, no voy a pelear más. La experiencia vital depende del nivel de conciencia, no de los niveles, como este nivel es más cool, este nivel es más pelle, no, inclusive yo a veces les voy a ser muy honesta, a veces pienso que las personas que tienen unas búsquedas espirituales a veces muy ansiosas o muy obsesivas se enredan más, viven experiencias más desde un ego espiritualizado y se enredan en unas cosas que a veces se les demora mucho más tiempo en dilucidarles. Entonces viven un proceso mucho más deshonesto que se les demora más tiempo en mostrárseles. A mí hay muchísimas cosas que me parecen altamente espirituales y que la gente hace sin darse cuenta que son más espirituales, que eventualmente cerrar los ojos y ponerse en cierta meditación o en cierta posición y tomarse la foto. A mi juicio, a mi forma de ver. Yo prefiero unos caminos muchísimo más honestos donde uno se dé cuenta de que la experiencia vital que uno está viviendo, por básica que a uno le parezca, o por boba que a uno le parezca, o repetitiva o rutinaria que a uno le parezca, es sagrada. ¿Por qué? Porque estoy viviendo esto. Todavía respiro. Tengo otro día más para respirar en esto. ¿Mi nivel de conciencia va a permitirme vivir otras cosas distintas? Sí, sí, probablemente sí. Lo que pasa es que mi nivel de conciencia no necesariamente se va a modificar porque yo quiera modificarlo. No funciona así. Esto tiene unos objetivos que a veces no son tan claros para uno. Entonces, si yo mientras que se va dilucidando cuál es la claridad, cuál es el objetivo final que tengo con esto, o para qué es esta experiencia vital, me voy disociando de lo que estoy realmente viviendo, qué es realmente lo que me está enseñando, o de dónde están mis miedos, qué es realmente el mapa por el cual atravesar, me voy perdiendo la llave, me voy perdiendo el mapita. Ay, es que tal cosa me genera mucha ansiedad. Venga, miremosla. La distancia entre el tiempo que usted se demora en solucionar algo que tiene que solucionar y la solución es prácticamente el estado de conciencia que usted tiene. Hay muchas cosas que son muy incómodas y resolvámoslas rápido. Hagámoslo ya, venga, hablemoslo ya, miremoslo ya, porque entre más yo deje crecer esto, obviamente pues crece más, con más intereses y tiene más implicaciones en mi vida diaria y en mi proceso energético. Por eso las personas que conozco que están más enchufadas, que están más conectadas, resuelven, obviamente tienen sus inseguridades, sus miedos y le aparecen de todo y les pasa de todo, pero lo resuelven rapidito. Obvio, ando en el carro y insultan al man de al frente, pero no se quedan, este man, pues 8 horas, no llegan, lo insultan, después dicen, no, te bendigo, uy, pucha, me dio rabia, pero ya no me quedo tanto en el estado. Hacen un montón de cosas, pero no se quedan tanto en el estado. Descubren sus miedos y van y los enfrentan. Enfrentan no de pelea, sino de que van y se meten. Encuentran sus ansiedades y sus inseguridades y empiezan a trabajarlas inmediatamente. No es como, tengo una inseguridad con tal cosita, dentro de un mes la miro. ¿Quién sabe si tengo un mes? No sabemos. Entonces el tiempo que yo me demoro resolviendo lo que yo ya me di cuenta que tengo que resolver y que podría resolverlo yo desde mi proceso de humanidad, está íntimamente relacionado con el estado de conciencia que yo tenga, con el amor propio que yo me tenga y con las ganas de vivir otras cosas distintas que yo tenga. Preguntas, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Quiere decir algo? Ya vamos a terminar. Cuénteme, ¿cómo van?
El soñador del sueño puede modificarlo. Este es un concepto muy profundo. Aquí solamente los voy a bordear este concepto porque igual lo vamos a ver en el curso de milagros. El soñador del sueño. Dime, Ana. Sí, Luisa, yo te quería preguntar, por ejemplo, cuando estamos, no sé cómo decirlo, en un falso estado de conciencia en el cual estamos como viviendo en una dualidad demasiado marcada, ahí entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Si de alguna u otra forma las personas a veces sentimos como que tenemos el estado suficiente de conciencia para entenderlo, pero hay algo que cuesta cambiar a veces patrones o sí, como esos estados que a veces salen de forma muy inconsciente, como la respuesta en este plano tridimensional como de ese trauma estancado a veces. Hay que, ¿cuál es como dar un verdadero paso de cambio de conciencia o eso como que significaría? Yo te voy a responder desde varios momentos, ¿cierto? Es porque es muy interesante la pregunta que haces. Pues prácticamente de eso se trata, ¿cierto? Como de descubrirse, de uno pillarse haciendo inconscientemente cosas y decirse, te agarré, te descubrí. Y cuando ya te descubro, ya sí entra un nivel de responsabilidad distinto, ¿cierto? Hay muchas teorías sobre los niveles de conciencia. Yo voy a explicarte una que me parece que es muy sencilla, que es la de los 4 niveles de conciencia. ¿Listo? El primero es el nivel o el estado del inconsciente. Aquí hasta cierto punto hay un nivel de inocencia. Inocencia, ¿por qué? Porque yo no sé o todavía no sé qué es lo que está pasando aquí, ni por qué esto me detona esto, ni hasta dónde me lleva. ¿Por qué hasta cierto punto? Porque si, por ejemplo, ustedes que están en estas búsquedas y que están en un grupo a las 8:30, 8:28 de la noche, un miércoles, ya ustedes tienen ciertas herramientas para meterse en un curso como este, tienen ciertas herramientas. Entonces, hasta cierta parte es una inocencia porque uno sí alcanza, ustedes con el estado de conciencia que tienen, alcanzan a dilucidar que algo no funciona bien y que podrían seguir el hilito de lo que no funciona bien hasta llevarse al segundo estado de conciencia. ¿Cómo así? Este nivel es inconsciente, este segundo nivel es, soy consciente de mi inconsciente, soy consciente de lo que tenía en el inconsciente y soy consciente y tengo certeza de qué es lo que pasa, cómo se repite, pero aún no hago nada. Aún no estoy haciendo nada. Yo ya sé que está pasando, yo ya no estoy inocente, ya sé que está pasando, pero no hago nada para que deje de pasar o no estoy haciendo una intervención en el estado para cambiarlo. O sea, sé que cuando le echo la harina a esta torta, esa harina me daña la torta, pero vuelvo y hago la torta y le meto harina. Sigo echando la harina, aunque mientras que le echo la harina digo, esto me va a dañar la torta. O sea, sigo haciendo la misma receta esperando que pase algo distinto con la torta cuando sé que incluso la harina, si se la quitara, me daría otro resultado. Puede que no la torta que todavía quiero, pero voy experimentando, entonces no es la harina. Entonces de pronto es este huevo, entonces de pronto es que lo bato mucho o de pronto es que lo bato demasiado, pero hago un proceso de experimentación que me lleve a entender que estoy haciendo algo por este proceso para que este proceso resulte distinto. Tercer nivel de conciencia, ya este sería conciencia. Soy consciente, hice el proceso, hice el movimiento y estoy siendo consciente de esto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya la conciencia va a tener unos estímulos o unos movimientos distintos, ya va a tener más implicación del individuo sobre la participación que tiene en ese sueño, siendo yo soñador, siendo yo el que manipula, siendo yo el que de una forma u otra me quedo en la misma percepción o la modifico desde mi estado de conciencia. ¿Listo? Por último, conciencia de la conciencia. Ya eso es un estado donde yo puedo estar elevado por encima de mi proceso, verme a mí mismo y ver cómo estoy accionando y ver inclusive otras propias realidades a las cuales yo puedo saltar. Si quisiera vivir otras cosas, si me interesara vivir otras cosas. No nos interesa vivir todas las vidas, no. Hay unas vidas que nos van a llamar más que otras porque tienen más resonancia con lo que vinimos a hacer. Pero
Tendría yo que estar en un proceso elevado donde yo pudiera observarme a mí misma haciendo lo que estoy haciendo, teniendo 2 o 3 segundos antecitos para mirar qué carajos vas a hacer, ¿cierto? 2 o 3 segundos, yo no estoy hablando de minutos, estoy hablando de 2 o 3 segundos, como, ojo, la vas a cagar, o vas a responder de manera automática, vas a volver a tirar tal cosa, ¿por qué vas a tirar el plato? Y uno, ay, pucha, ¿de dónde me hablan? ¿Cierto? Hay un proceso de observación de ese observador, de ese consciente que observa la conciencia y que te da más inteligencia emocional para no repetir la misma receta, para dejar de echarle harina a la torta, para moverte de una manera distinta. ¿Cuál estado es mejor? Ninguno. Todos hacen parte del paseo. Todos son súper importantes y súper necesarios. Que yo me puedo meter en el inconsciente a seguir sacando a consciente para poder hacer un proceso y entrar a otra conciencia y después poderme observar, sí. Y a la vez, cada vez que yo haga todo este paso en este circulito o en esta espiral, yo vuelvo y aparezco otra vez, ¡boom! Aparece otra cosa inconsciente. Ah, listo, ya limpiaste esto, aparece otra cosa. Cuando yo alcanzo ciertos niveles de conciencia, alcanzo a ver el mecanismo, alcanzo a ver cómo me autosaboteo, me dan la posibilidad de volver a mirarme en otra cosa. Y en otra cosa, y empezamos a limpiar, a limpiar, a limpiar, a limpiar, a limpiar. Y eventualmente en algunas religiones, en algunas creencias, dicen que cuando uno ya no tiene nada más que limpiar o ya ha limpiado mucho, pues se va. Hay gente que dice, no, quédense enredaditos en alguna cosita para que no se los manden tan rápido, porque obviamente después de haber limpiado mucho, uno con una casa muy limpia, uno se la soya más, ¿cierto? Como que la sensación de tener la casa limpia, las sábanas limpias y me voy a acostar a ver Netflix, se siente rico. Obviamente la gente que ya ha limpiado mucho, ya muchas cosas igual le siguen pasando, pero son como, ay, bueno, ya. Ay, ya, si esto se parece a tal cosa, esto es la vida, esto es la vida, esto es la vida, esto es la vida, y procesan rapidito, no se quedan muy enredados, porque ya saben que resuelven. Ah, es que hay cosas que no se pueden resolver, alguien se murió, también resuelven. ¿Por qué? Porque en la vida hicieron con esa persona lo que necesitaban hacer, y si no hicieron con esa persona lo que necesitaban hacer, entienden también que su estado de conciencia no les permitía conectar tanto con esa persona porque no sabían que se iba a morir. Entonces también entienden que no hay culpa, hay corrección. ¿Corrección con qué? Con los que se quedaron acá. De pronto conecto más con estos que los tengo un poquito más descuidados. Fin, amor incondicional, bye. Pero eso tiene que ver con el estado de conciencia y con mi capacidad de limpiar. Mi capacidad de limpiar está íntimamente relacionada con mi capacidad de decirme la verdad, con mi capacidad de no engañarme, de ser honesto conmigo. Por eso a veces es muy interesante cuando uno puede tener una persona desde afuera que de una forma u otra puede observar tu proceso y te puede decir, ¿sabes qué? Hay unas cositas que falta aquí por limpiar. ¿Qué tal si el hecho de que hayan 70 novios tuyos parecidos no tiene que ver nada con que todos te llegan a ti, sino que tú los buscas a ellos? ¿Qué tal si? ¿Qué tal si cambiamos la percepción que tienes de la realidad y con otra percepción lo arreglas desde otro lado? Porque parece ser que ya has construido muchos muros desde ese lugar y no se resuelve desde ese lugar. Entonces, si bien uno puede estar entendiendo cuáles son sus patrones y sus certezas, si todavía está enredado en que no hace nada para cambiar ese proceso del patrón, es porque todavía faltan habilidades en ese lugar. Entonces uno que busca más allá de empezar a juzgarme, yo por qué no cambio, no sé qué. No, haga algo más proactivo y mejore las habilidades que necesita ese problema. Entonces, a esto le falta amor propio, vamos a trabajar el amor propio, voy a empezar a trabajarme el amor propio y eso se va como un efecto dominó que después del amor propio mismo me dice, deje esa persona. Chao, mijo. Adiós. Hola, Cindy. Adelante. Luis, ahí yo te quería preguntar algo. Es que, digamos, en cuanto a eso, yo, por ejemplo, personalmente me he dado cuenta que tengo un patrón de pareja
Pero entonces, listo, ya, descubrí el patrón y ajá, ¿qué sigue? O sea, es como porque y todos son muy diferentes, todas las parejas son muy diferentes, pero en general tienen el mismo patrón. Entonces ya en este momento de mi vida estoy como con miedo incluso y hasta casi autosaboteándome cuando alguien me empieza a hablar o cuando empiezo a sentir empatía con alguien, porque es como, no, espérate, es que todos son muy diferentes, pero luego cuando los conozco bien resultan con el mismo patrón. Y entonces, bueno, ajá, ¿uno qué hace? ¿Cómo bloquea ahí o cómo hackea el inconsciente para que, no sé si me hago entender la pregunta? Sí, te haces entender súper bien la pregunta y es, hagan de cuenta que están buscando en un lugar lleno de cositas, como los jueguitos que uno jugaba cuando era chiquito. Aquí hay un montón de cositas, pero solamente tiene que encontrar las pelotitas verdes. Entonces uno ve miles y miles de cositas, pero solamente busca las pelotitas verdes. Las pelotitas verdes son esas cosas que resaltan entre todos esos patrones de esas mismas personas. Entonces yo pongo en un papelito a todas las personas y miro qué es lo que tienen similar. Esas pelotitas verdes que me van a alumbrar a mí es lo que a mí me llama la atención o me hace imagen y se caracteriza por estar similar de esas personas. En esa similitud yo voy a encontrar las llaves. Ahí hay un proceso de entendimiento y es muy probable que incluso yo a veces sienta que me meto con una persona distinta, pero eventualmente termina siendo igual. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que sanar en mí? Que esto sigue apareciendo de una manera tan reiterativa. No para que yo le coja desconfianza a la vida o para que me traumatice y deje de vivir eso. Por dicho, si a uno le salen 4 huevos podridos en una canasta, no quiere decir que toda la canasta esté podrida. No es tan especial. Hay gente diferente. Todos somos diferentes y no somos tan especiales como para que toda la vida mía sea simplemente los huevos podridos. No, pero sí tengo que mirar qué es lo que pasa con esas personas que me lo siguen mostrando y mostrando y mostrando para ver si resueno con otras cosas, si me meto con otras personas, si eventualmente hay gente que me llama la atención, pero no me llama la atención lo suficiente porque no tiene eso. Entonces, a lo mejor me sirve a mí meterme o intentar el proceso con alguien que de entrada no me desate tanto la herida o no me guste tanto. Perfecto, gracias. Y, y eso es una cosa muy profunda, porque uno encuentra la pelotica y ya después se va viendo hasta dónde se va, y a veces son procesos de lealtades, a veces son procesos donde yo me quiero infligir daño o tener ciertas parejas me permite a mí jugar ciertos papeles. Listo. Entonces, como les decía, ese concepto del soñador del sueño puede modificarlo, es mucho más profundo, lo vamos a ver a profundidad en este curso, lo vamos viendo. Nivel de la forma. El nivel de la forma también es otro súper concepto, pero habla precisamente de... Estamos en un nivel que es de las formas. Las formas, bueno, aquí podríamos hablar de un concepto de geometría sagrada, podríamos hablar de un concepto de construcción de la realidad, pero estamos en un nivel que es de la forma. Entonces, aunque a veces despreciemos mucho por nuestras búsquedas espirituales, el nivel profundo de la forma tiene un montón de miradas, la forma tiene un montón de cosas en las cuales nos ayuda. Entonces, a veces despreciamos los procesos de materialidad, pero los procesos de materialidad a veces nos ayudan un montón. Ustedes no saben lo importante que es para una persona deprimida comer. Ah, es que no tengo hambre. Coma, ayúdele al cuerpo a procesar la emoción. No, es que estoy durmiendo mucho. Trate en la medida posible de levantarse, cambiar las sábanas, pegarse un baño, volver a tender la cama y vuelve y la extiende. Pero haga el proceso desde la forma, desde lo más básico y lo más estúpido, que aparentemente parece estúpido, pero no lo es. Trabajemos con el mundo de las formas, que el mundo de las formas de una forma termina ayudándonos con el mundo interno, que a veces es complejo. Entonces, tengo ciertas parejas, ¿dónde encuentro a ciertas parejas? ¿Dónde busco siempre mis parejas? ¿Qué tal si dentro del mundo de la forma busco parejas en otro lugar? Conecto con personas en otro lugar, me arriesgo a unas cosas diferentes. ¿Qué pasa si yo siempre me doy cuenta de que estoy pegándome contra el mismo muro? ¿Qué tal si me voy por otro lado? ¿Cierto? O sea, físicamente también. Irme por otro lugar al trabajo, físicamente también. Irme un día caminando, incomodarme, salirme de lo que normalmente hago, salirme y volverme un poquito más interesantes las rutinas,
me lleva a otro proceso. Alguien me decía, es que muchos hábitos, qué pereza, muchos hábitos, ya uno a qué horas tiene no sé qué vida. Yo le decía, ¿para qué son los hábitos? Me decía, para mejorar mi vida. Yo, entonces no son hábitos solamente, estás cambiando de vida. Esa vida tiene que integrarse con todas esas acciones que tú haces en una mañana, por ejemplo, para tener un día saludable. Esas acciones tienen que estar, no tiene que ser una actividad extra, no, es simplemente mi nueva vida, es esa. Entonces, sí es el nivel de la forma, sí se puede arreglar desde el nivel de la forma, sí puedo arreglar las cosas desde lo que estamos viviendo en este momento, desde lo que estamos tocando en este momento. Y mi relación con este lápiz tiene una relevancia. ¿Cómo es mi relación con este lápiz? Lo embolato, lo pierdo, lo valoro. Este lápiz me valió no sé cuántas horas de vida, de trabajo para podérmelo comprar y poderlo pegar en el iPad. ¿Yo por qué lo voy a botar? Si eso es vida de mi vida que yo pasé trabajando para poderme comprar el lápiz. ¿Qué relación tengo con él? Ah, ya me apego demasiado y lo cuido demasiado, me enredé. Ah, no lo cuido en nada, me enredé. ¿Cómo mantengo un camino del medio? ¿Cómo me mantengo en una especie de equilibrio que es más natural que estático? Pero ¿cómo tengo yo una relación con todo lo que me lleva a mí, a mi contexto? Y entiendo que de pronto no necesito tantas cosas porque no quiero limpiar tantas cosas, que no necesito pelear con tantas cosas porque yo no necesito pelear con tantas cosas, y de que si arreglo mi parte física o mi parte, o si arreglo y si pinto lo que tengo que pintar y arreglo tal cosita y resano tal cosita, de pronto también se va arreglando algo dentro de mí y doy la posibilidad de empezar a mirar otras cosas adentro. Sí puedo empezar desde el nivel de la forma, sí puedo empezar desde los amigos que tengo, la relación que tengo con mis padres, desde el conocimiento, desde desconocimiento, el nivel de conciencia que tengan sin juzgar y solamente amando. Sí puedo empezar desde ahí, hay una transformación inmediata porque todo está conectado y todo eres tú. Entonces sí es un concepto muchísimo más profundo, sobre todo porque es un concepto de intención y sobre todo porque es un concepto que nos va a llevar a cómo hago las cosas que hago, cómo elijo vivirlas y desde dónde las activo. Así como el día de hoy les decía, yo estoy activando esto desde mi proceso de servicio, pero pareciera que es con ustedes, pero realmente es conmigo. A mí esto me sirve un montón. Me gusta estar estudiando aquí, me gusta poder compartir y que ustedes me hagan las preguntas que me hacen. Esto me hace sentir coherente y eso ya para mí eso es todo. ¿Cómo van? ¿Cómo están? Súper bien, qué interesante. Por ejemplo, lo último que dijiste, me entendí un montón de cosas. Yo hace 2 años tuve una depresión súper aguda y ya estaba empezando a tener bradicardias y bueno, un montón de situaciones físicas. Y parte de lo que me mandaba pues como mi terapeuta era como hacer cosas diferentes. Entonces, por ejemplo, lavarme los dientes con la otra mano, si me levantaba por la cama por el lado derecho, hacerlo por el lado izquierdo y como cambiando tanto la forma. Y ahorita entiendo como, es como que explota mi mente y como, wow, ahora entiendo por qué tantas cosas y funcionaban perfectamente. Claro, 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 claro. Y hasta cierto punto también hay muchos procesos que uno no necesita tampoco entender, pero para que funcione. Uno no necesita saber cómo funciona un televisor, pero el televisor funciona y uno lo utiliza. Entonces también como qué sé que me funciona, qué he probado que me funciona y cómo lo utilizo. Dentro de esa utilización, qué tanta posibilidad me doy yo a mí de vivirme esto, de utilizarme esto, que sé que me funciona, y cuando dejo de hacerlo, ¿por qué dejo de hacerlo? ¿Ah? Cuando dejo de hacerlo, ¿por qué dejo de hacerlo? ¿Por qué me meto a dejar de vivir o de hacer las cosas que yo sé que me funcionan? ¿A será que de pronto me quiero encontrar con con una tormenta, que era que quiero meterme en procesos dramáticos y sé que no sé, la meditación me sirve un montón, el ejercicio me sirve un montón, porque paro de hacer ejercicio? Sí sé que ya me funciona. O sea, ¿qué estoy tratando de encontrar con eso?
que estoy haciendo, que ya sé que me funciona, pero de una forma u otra, ¿qué será lo que quiero vivir? ¿Y será que sí necesito vivir lo que quiero vivir alrededor de esto que estoy tratando de crear? Es otro proceso importante, ¿cierto? ¿Cómo van? Bueno, entonces, yo mañana les mando un correito con lo que nos vamos a leer para que nos lo leamos todos, todas, y lleguemos con algo. Ay, no, es que no voy a ir porque no leí. Tranquila, venga y escuche, ¿cierto? Venga y escuche que alguna cosa encontrará. Yo voy a igual a hacer todo el proceso de esto y las cosas importantes, pero si ustedes sacan cosas importantes también, pues hablamos de esas cosas importantes y después seguimos con la diapositiva. Eso es lo de menos, eso no es importante. Aquí lo importante es que entendamos que vamos a hacernos eso con calma, con tranquilidad, que vamos a disfrutar este proceso y que vamos a tener una cita cada mes, es una vez cada mes. El próximo, ya les voy a decir que acabo de mirar y se me olvidó, así que cuando uno mira la hora y dice, ay, bien, mira, a tal hora, y después dice, ¿qué hora? 5 de marzo. 5 de marzo, el 5 de marzo nos vemos por acá, 7:30, 8:30. Yo mañana les mando el correito con lo que vamos a leer y yo les mandé el correo hoy con el libro. La recomendación es que se lo compren, pues, pero original, para que le ayuden a la institución que vende los libros y distribuye y hace que esto se conozca más. Pero si no tienen un movimiento de dinero todavía, pues vayan leyéndoselo ahí digital, ¿cierto? Yo lo tengo físico y lo tengo digital y funciono con los dos. Porque pues me parece interesante también tenerle puesta la energía de que lo compré original y que estoy apoyando a la organización. Y mañana les mando con lo que vamos a leer y les mando el cosito, el grupito de WhatsApp por si se quieren meter para que vayamos hablando, ve, mira esto tan bacano, ve, mira esto tan chévere y nos vamos moviendo, ¿listo? Dime, Cindy. Ya, todos ya me conocen mi voz, yo soy súper habladora. Tranquila, También tranquila. algo que aquí me acaba de llegar y también fue como mera iluminación con lo último que dijiste y es como, yo soy profesora de pole dance, bueno, pole sport específicamente, y yo descubrí que muchas personas tenían como una catarsis en clases a veces. Yo tengo un nene autista nivel 1, entonces digamos que me ha tocado aprender muchas cosas porque el sistema de salud es muy pobre en cuanto a muchas cosas, entonces yo empecé a usar como muchas herramientas que usaba con mi hijo en clase y ahorita con lo que hablas tú del nivel de la forma, fue como, wow, con razón, tal persona pasó esto, con tal persona esto y de verdad es bien bonito. Uno no necesita entender muchas cosas para que pasen porque en general he ayudado a no sé cuántas mujeres que han pasado por la academia, pero también entender el por qué las he ayudado ahorita es como que tengo la cabeza como que, ay, bueno, entonces va a preparar una clase así para tal, va a preparar una clase así para tal, porque entender por qué se les movía tantas cosas, por qué de un momento a otro llegaban tan empoderadas, por qué tomaban decisiones que ni siquiera sus terapeutas de toda la vida habían podido pues como cuadrar con ellas y en 2 clases de Paul hacen tantas cosas en su mente y ahora entiendo, claro, es totalmente diferente, empezando porque, por ejemplo, en una clase de Paul pueden tener una espacialidad diferente, la lateralidad, o sea, tantas cosas que se pasan por su cuerpo y tantas cosas que tienen que hacer porque quedan boca abajo y entonces boca abajo tienen que escucharme, mano derecha, mano izquierda, entonces, claro, ahorita entiendo el por qué salen de la clase como que dicen, wow, no, es que esta es mi mejor terapia. Muchas gracias, de verdad, voy, voy con la mente explotada literalmente. Qué bueno, Cindy, Cindy, bienvenida siempre y obvio, lo que estás haciendo a nivel corporal y en el nivel de la forma y el movimiento energético, todo eso ayuda un montón, el a caminar un ratico, hacer un ejercicio, mover la energía corporal, tener un movimiento, todo eso moviliza internamente, es que nosotros no podemos simplemente conocernos separándonos, porque la separación, por eso es que yo siento, ya esto es una posición personal y es que muchas terapias no funcionan hasta el final porque no hay una integración de qué te está pasando en el cuerpo, qué te está pasando en la familia, qué te está pasando en tu vida, qué te está pasando no sé qué, porque todo termina uniéndose sí o sí. Entre más separados tengamos cada una de nuestras partes, va a ser más difícil integrarlas y más difícil darnos cuenta de qué es lo que está armando ese rompecabezas, cuál es la imagen real. Por eso
busca la separación, entonces alguien para la mente, alguien para el cuerpo, alguien no sé qué, no sé qué, no sé qué, pero son puras, pues o sea, hay muy poquitos médicos que te preguntan cómo es tu situación familiar, a veces simplemente tenés que irte de tu casa y ya y todo se te arregla a nivel de migrañas y un montón de cosas, ¿cierto? Eso es un proceso muy proceso, ay, gracias Cindy, un proceso muy profundo, ay, muy profundo de entender cuáles son mis partes, amar todas mis partes, conectar todas mis partes y traerme hasta un proceso como este. Bueno, les reitero, pueden invitar a las personas que quieran y que lleguen en el momento que quieran, pues porque eventualmente esto va a tener unas clases específicas, pero las personas que lleguen, pues va a llegar en un capítulo y en ese capítulo vamos a hablar de eso. Eso es todo. Entonces, no quiero que tampoco haya como que, ay, no, me perdí la primera clase, entonces ya no puedo ir. Seguimos jugando a eso, nunca empezamos, nunca avanzamos, nada. A veces uno llega a la mitad de una conferencia y el pedacito que le toca ver al pedacito que escuchó, fin de la historia, no quiero ponerme a pelear con más cosas, no peleemos con más cosas. Entonces, bueno, mañana monto también esto, miro a ver qué posibilidades de edición hay, si no hay posibilidades de edición, lo monto tal cual como está. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí hoy y tengan una feliz noche. Cuídense más. Chao. Chao. Gracias a ti, Luisa. Gracias. Chao. Gracias, bendiciones, feliz noche.